este marco, en este marco tan importante que trae dos grandes principios del cooperativismo. Estamos uniendo ahora el principio de la formación y de la educación, el principio de la comunicación también. Entonces, dos grandes principios del cooperativismo. Entonces, estoy muy contenta de estar acá en este momento y en un país que es un país que yo elegí para vivir. Yo soy encantada con Uruguay, soy una brasileña periodista que soy encantada por Uruguay y vine acá a hacer periodismo y soy también coordinadora de la Confederación Sindical de las Américas. Soy coordinadora de comunicación de allá y vino a compartir con ustedes algunos conocimientos de comunicación. Un gusto enorme, Julio. Caroline, antes de empezar vamos a hacer una breve presentación. Ya Caroline dijo algunas cosas, se habrán dado cuenta de que es brasileña, casi uruguaya, por lo que ella comenta, del tiempo que hace que está en nuestro país. Caroline es licenciada en Comunicación Social y Periodismo del Instituto Superior de Brasilia, de donde es oriunda, del año 2006. Especialista en gestión de comunicación en las organizaciones, desarrollado en el Centro Universitario de Brasilia en el año 2012, y como ella decía, actualmente es coordinadora general de comunicaciones de la Confederación Sindical de las Américas, que tiene su sede aquí en Montevideo. El tema que ella va a tratar es las nuevas formas de comunicación virtual en los procesos de negociación. Todos sabemos lo que implica la herramienta de la comunicación en todos los ámbitos de nuestra vida, pero máxime en lo que son los procesos de negociación, donde una comunicación puede generar una buena relación o una mala relación en función de las características de cómo se comunique. Por eso, en el encuentro de hoy, que va a ser el primero de 4 que vamos a tener con ella, se va a encargar de la comunicación interna y externa en las cooperativas y la importancia de la comunicación en las organizaciones. Esto es la actividad que va a desarrollar en el día de hoy. El segundo módulo, que es el jueves que viene, va a hablar sobre los canales de comunicación y los medios, la relación de las organizaciones con la prensa, la media training, las formas de comunicarse, técnicas para dar entrevistas, producción y difusión de comunicados de prensa y gestión de crisis. El tercer módulo lo va a hablar sobre los alcances de la comunicación virtual, algo tan moderno que se ha desarrollado muchísimo a partir de la pandemia, y el uso de las plataformas virtuales. Y por último el último módulo va a ser sobre los conocimientos sobre comunidades y la comunicación a través de las redes sociales. Así que digo, bienvenida Caroline, un gusto tenerte con nosotros, y como le dijimos a todos, por ser una jornada muy especial el día de hoy, por temas futbolísticos, aclaramos que Uruguay no juega contra Brasil, así que nos vamos a llevar muy bien en el día de hoy. Vamos a terminar a las 19:30, ¿de acuerdo? Ella va a hacer una exposición y vamos a tener como siempre un espacio de comentarios y preguntas hasta esa hora. Así que Caroline, todo tuyo. Muchas gracias, profesor Julio. Muchas gracias a todas y todos que están ahora acá juntos en este gran desafío que es hablar de comunicación en estos tiempos, que la comunicación en realidad que es uno de los más grandes desafíos de todas las organizaciones del mundo, sea organización privada, pública, o una empresa, gran empresa, pequeña empresa. Sabemos que la comunicación hoy está en el centro de los desafíos por todos los cambios que estamos viviendo en los últimos tiempos, ¿no es verdad? Esta primera clase que tenemos, no está pasando acá, bien. En esta primera clase vamos a hablar un poco sobre, un poco más teórica, vamos a hablar sobre los conceptos de comunicación interna, externa, cómo hacer un plan de comunicación, vamos a hablar de la importancia de la comunicación en las organizaciones y después vamos a entrar en las próximas clases en cosas un poco más prácticas de cómo dar entrevistas, las diferentes maneras de dar entrevistas, porque sabemos que dar una entrevista a una radio es distinto de dar entrevista para una televisión, un canal de televisión. Entonces vamos a hablar sobre estas cosas en las próximas clases
En nuestro último encuentro vamos a hablar sobre redes sociales, esta plataforma tan importante para se comunicar hoy en día. Bueno, sobre la introducción, vamos a hablar un poco sobre las especificidades de las organizaciones cooperativas, porque es diferente de una empresa con fines de lucro. Sabemos que de una organización tradicional, verticalista, las organizaciones de la economía social están gestionadas por sus trabajadoras y trabajadores sin empresarios que se apropien del trabajo como ganancia a través de la explotación, organizadas horizontal y democráticamente. Las decisiones se toman colectivamente y la opinión de todos es válida por igual. Es por eso que como desafío actual se torna necesario fortalecer y visibilizar estas organizaciones. Yo traigo un concepto de comunicación de Paulo Freire. Primero porque Paulo Freire trae un concepto de comunicación muy conectado con los valores, los principios del cooperativismo. Entonces, este concepto de Paulo Freire a mí me encanta porque encaja bien con lo que estamos viviendo ahora en las cooperativas. Además que Paulo Freire ahora, este es un homenaje también a él porque está haciendo su centenario, es de 19 de septiembre de 2021. Paulo Freire está de centenario. Entonces, me queda también el homenaje a este filósofo y pedagogo tan importante para nuestra educación en el mundo. Paulo Freire, en su libro Extensión de Comunicación de 1983, destaca cómo la comunicación está intrínsecamente ligada al mundo social y humano y a la producción e intercambio de conocimientos sobre ese entorno de los individuos, que constituyen formas de asociación y articulación. Si no hay individuos hoy aislados, es a través de la comunicación que se producen tales interacciones, convirtiéndose en un elemento central de la sociabilidad. La comunicación implica pensar y actuar colectivamente, que implica reciprocidad entre las personas. Comunicación y discurso colectivo. Es muy importante, es fundamental construir un discurso unificado y pluralista en las cooperativas, que dé cuenta de nuestras identidades colectivas para salir fortalecidos hacia este mercado complejo que vivimos ahora en competencia constante, con claridad discursiva, identitaria y con capacidad de disputa política. Porque también, además de estar en competencia constante en el mercado, también vivimos una disputa política, una disputa de narrativas increíble. Entonces, es importante construir un discurso unificado para estar con una presencia constante en los medios de comunicación. La comunicación es una herramienta a través de la cual podemos construir este discurso colectivo con los recursos del campo comunicacional que nos permitam reflexionar como trabajadores de nuestras prácticas cotidianas, mejorar nuestra organización hacia adentro y hacia afuera, reducir la conflictividad, hacerla sostenible y, por sobre todas las cosas, hacernos escuchar. Porque la comunicación es fundamental en cualquier organización que quiera conquistar su espacio en el mercado. El vínculo entre la comunicación, la institución y su público, sea interno o externo. Bueno, ¿qué es la comunicación interna? ¿Por qué la gente hoy en las grandes empresas está aplicando tantas inversiones en la comunicación interna? Porque ya percibieron que la diferencia de lo que se piensa, la comunicación interna o la comunicación para los colaboradores, los asociados, en el caso de las cooperativas, es tan importante do que la comunicación que se realiza con el público externo, ya que son ellos, esta comunicación interna, responsables, los asociados son los responsables por la relación con el público final y ellos que hacen funcionar la organización. Entonces, es muy importante que todos estén alineados
y con discurso unificado para que la organización pueda funcionar bien. La comunicación interna tiene el rol de hacer común el mensaje dirigido a sus asociados, con el propósito de motivar, estimular, promover a los colaboradores y difundir los ideales de la empresa, los ideales, los principios y los valores. Los principales objetivos de la comunicación interna son difundir los conocimientos adquiridos por los asociados, los colaboradores de una institución. Sabemos que los asociados tienen diferentes conocimientos, son de diferentes áreas y pueden muy bien, durante una reunión, durante un seminario, difundir sus conocimientos. Divulgar las acciones de la organización de forma directa y transparente también es una acción de comunicación interna. Yo hice ahora en la CSA una cosa, fue interesante porque nosotros hicimos ahora un congreso, el 4º congreso de la CSA, donde elegimos nuestro nuevo secretariado, y el secretario general me pidió para hacer una especie de apañado, un resumen de los 4 años, de los últimos 4 años de la CSA. Entonces nosotros, en vez de hacer un documento pesado, denso, para presentar en el Congreso, después voy a presentar para ustedes, nosotros hicimos un video con un apanhado histórico de los últimos 4 años y las actividades que la CSA promovió. Y fue un momento muy importante, fue muy lindo en este momento, a todos les gustaron el video, porque fue distinto de presentar un documento. También presentamos el documento, pero en un momento como ese, a presentar un video es una cosa interesante. Después puedo mostrar el video que está un poco largo, puedo mostrar un poquito de este video, pero fue un trabajo muy interesante y es una manera transparente de mostrar a los asociados, a los colaboradores, qué acciones estamos realizando, qué proyectos estamos desenvolvendo, qué productos estamos lanzando en el mercado. Entonces, es una manera muy importante de se comunicar. Bueno, promover el compromiso e involucrar al equipo de trabajo con los objetivos de la organización, también es un objetivo de comunicación interna. Consolidar el cumplimiento de los estándares de la institución, la conducta ética y los valores a todos los asociados, eso es muy importante, y promover una cultura de temas como la inclusión social, la responsabilidad social y ambiental y la prevención y atención de enfermedades físicas y mentales. Sabemos ahora por estudios que las grandes empresas están copiando las cooperativas ahora en las cuestiones de responsabilidad social. Las grandes empresas están mirando a las cooperativas, viendo cómo trabajan en eso, porque los consumidores ahora están enfocados también, no solo en los productos y su calidad, pero también de dónde vienen y qué responsabilidad social tienen. Entonces, es un punto muy importante. Bueno, ¿qué importancia tiene la comunicación interna? De suma importancia para la institución, la comunicación interna mucho más allá de una simple transmisión de información. La organización necesita brindar un entorno propicio a la productividad, al desempeño, a la innovación, a la creatividad, a la realización profesional de las personas y de los equipos. Tener equipos felices, productivos, es tan importante cuanto todo en una institución. Los funcionarios, hay una pesquisa también sobre los funcionarios y asociados de miembros de empresas, que la realización profesional, el reconocimiento también es tan importante cuanto los sueldos y el salario, no sé cómo se dice, ¿cierto? Los salarios en fin de mes. Entonces, es muy importante esta cuestión de estar conectado con los asociados, los colaboradores, los miembros en torno de la realización profesional. Y la comunicación interna ayuda en eso. Todo el contenido preparado para su transmisión a través de la comunicación interna debe realizarse en canales directos
y en diálogo continuo. Por tanto, los miembros pueden comprender mejor los objetivos, la misión, la visión, los valores y los principios de la organización. Para empezar, es necesario elaborar un plan de comunicación, una estrategia que estabelece de hecho una comunicación efectiva. Tenemos varias maneras de comunicar, para hacer la comunicación interna, puede ser escrita, oral o vertical. A escrita puede ser por correos electrónicos. La comunicación oral es un tipo de comunicación que suele tener lugar a través de conferencias y reuniones, que son momentos importantes para el intercambio y discusión de ideas como formas de acercar la relación entre asociados. A comunicação vertical, que é dirigida aos líderes da organização, a comunicação horizontal, que hoje sim, a comunicação horizontal é a grande inovação das empresas hoje, e também do cooperativismo, que essa comunicação horizontal está muito mais evaluada, está muito mais presente agora em grandes organizações do que a comunicação vertical. Se realiza entre os associados que desempenham um nível hierárquico parecido e se utiliza para melhorar a construção de boas relações. A comunicação diagonal é fundamental para a implicação dos diferentes níveis hierárquicos e se utiliza quando existe a necessidade de informar sobre notícias. Bueno, temos também canais, outras ferramentas como intranet, que é uma rede corporativa, como uma página web, pero nesta rede só há acesso permitido aos associados. O correio eletrônico, uma coisa importante do correio eletrônico que também apliquei que isso não fechou, isso tem em vários lugares, que é um plano operativo que usamos um calendário de Google, que é comum a toda a empresa, ou a toda a cooperativa. Aplicamos agora em uma CSA também, que chamamos de plano operativo. E neste calendário, todos do equipo sabem de todas as reuniões, todas as atividades, todos os produtos que estão lançando. Está um calendário aberto para que todos sepam o que está passando em la cooperativa ou em la instituição ou la organização no momento. É uma ferramenta simples, grátis, não tem custo zero e ajuda muitíssimo a la organização. Reuniões, em algumas situações, para conversar através da internet, pode generar um ruído. Portanto, as reuniões tradicionais não se descartam da organização, já que servem para alinhar o equipo e planificar possíveis incidências. Tem um mural também que pode deixar recordatórios, elevar os objetivos, e um manual do associado. Este manual é muito importante, pode ser uma boa ferramenta para os novos associados. Ter um manual que atua como uma guia rápida para os novos associados, assim que tenham detalhes da empresa, benefícios, valores, também o que se espera da atitude do profissional, que é muito importante também, e encontrará detalhes sobre os benefícios da cooperativa, suas regras e suas responsabilidades. Bueno, se vou muito rápido ou se meu espanhol não está bem, podem dizer que eu puse tudo por escrito para facilitar a questão da língua, Julio. Va perfecto, Caroline. ¿Estamos bien? Perfecto. Muy bien, entonces sigo. Otra herramienta, las newsletters también, que son muy utilizadas, están volviendo ahora las newsletters, que tenían un poco saído de mercado, ahora ya están volviendo, que son grandes aliados de la comunicación interna, envían a sus asociados noticias interesantes sobre el sector, y convenciones, actos, valores, conceptos que querem transmitir, testemunhos. Corporate Display é como um canal de televisão com batalhas digitais também, tem sido usado exclusivo para associados. Aí está um termo empleado, nós usamos este termo acá, somos associados, e também conhecido como mural digital, que é uma grande tendência da comunicação interna das empresas,
e pode ser utilizado para campanhas internas, convocatórias, projetos, ações dirigidas à saúde, seguridade, bem-estar de los associados, que é muito importante, interação com os associados, notícias, difusão de cursos, charlas, eventos e também fortalecimento de lineamentos e resultados. Passando, não quer baixar? Ah, tá, pronto. Como que foi? Aí. Os benefícios da comunicação interna hacer que os membros sejam melhores embajadores da marca, porque, claro, os membros ou os associados são os grandes embajadores da marca. Se eles não estão bem, não sabem sobre sua marca, se não têm informação, não sabem como divulgar seus produtos. Melhorar o clima laboral, retener talento, porque, claro, se temos um associado, um colaborador talentoso e que não está contente, vamos a perder esse talento. Então, a comunicação interna é importante para retener talentos também, melhorar a competitividade, buscar buenos porta-vozes, ter gente que sepa falar bem não só com a imprensa, mas também em seus canais, suas redes sociais, porque sabemos hoje, que vamos falar isso um pouco mais adelante, que não podemos mais separar nossa persona física em um Twitter, em um Facebook. Estamos também, quando estamos falando sobre qualquer tema em nossas redes, não podemos nos olvidar que somos parte de uma cooperativa ou somos parte de uma associação. Então, em Brasil, por exemplo, passa muitíssimo, acá também eu creio, gente que perde seu emprego porque posta uma coisa em uma rede social que é uma informação racista ou uma informação homofóbica ou xenofóbica. Sabemos que agora a gente tem que tomar muito cuidado ao passar suas impressões nas redes sociais. E vamos ver isso com mais detalhe adelante. Criar um clima organizacional positivo, ajudar a fomentar a inovação, são coisas importantes também para a comunicação. Bom, vamos agora passar para a comunicação externa, porque temos pouco tempo e muito conteúdo para falar. E vamos falar um pouco sobre a comunicação externa e o que é um plano de comunicação, que era onde eu queria chegar com vocês hoje. Falar um pouco sobre plano de comunicação, porque precisamos ter uma hoja de ruta onde se plasma a forma que a organização vai comunicar-se com seu público, quando vai comunicar-se com seu público. E nesse plano se estabelecem claramente os objetivos de comunicação que se querem alcançar, además facilitam a ordem das tarefas e as ações que se realizam. Existem dois tipos de comunicação, segundo o público que vai dirigido, pode ser um plano de comunicação interno para os associados ou um plano de comunicação externo para públicos de interesse, que podem ser provedores, podem ser a prensa, consumidores, parlamentares, distintos públicos, e para cada público temos que ter um mensagem distinto. Vamos baixar por acá. Aqui. Como elaborar um plano de comunicação? Vamos ver as etapas de elaboração de um plano de comunicação. Primeiro, temos que ter a contextualização, saber onde estamos e como está o mercado que nos rodeia, fazer uma análise do entorno, um estudo de mercado, para analisar todo o relacionado ao externo da cooperativa, é decir, como se encontra o mercado em que desenvolvemos nossa atividade, quem é nossa competência, onde estão nossos grandes competentes. É bueno também, por exemplo, às vezes, quando estamos fazendo um plano de comunicação, mirar competentes que têm boas redes sociais, boas práticas, ver como trabalham. Isso também pode dar boas ideias para trazer a um plano de comunicação. Uma análise de tu cooperativa, de tu empresa também é importante. Da mesma forma que temos que analisar todo relacionado com o externo à cooperativa, é necessário também realizar uma análise interna
de la compañía para destacar posibles oportunidades, amenazas, así como debilidades y fortalezas. La famosa DAFO, que también chamada en inglés como análisis SWOT, que nos pone ahí una hoja de ruta mirando quais são as nossas oportunidades, ameaças, debilidades e fortalezas. É muito importante pontuar estes pontos para o nosso plano. Como elaborar um plano de comunicação, parte B, que é a definição dos objetivos. Então, depois de fazermos todo o contexto afuera e adentro da instituição, definimos nossos objetivos. Precisamos saber, em segundo lugar, se este de los objetivos é um dos pontos mais importantes de ter em conta na elaboração de um plano estratégico de comunicação. Precisamos, por exemplo, há exemplos de objetivos: aumentar meus seguidores em meus canais sociais, conseguir maior visibilidade em minha marca, que os meios de comunicação publiquem artigos com conteúdos ligados à cooperativa ou meus produtos, fomentar a interação com minha comunidade em los canais sociais, divulgar as ações de responsabilidade social da cooperativa. Também pode ser um objetivo. O próximo ponto, depois de contextualizar, ver os objetivos, precisamos saber qual é nosso público, com quem vamos falar, porque dependendo de quem vamos falar, vamos saber que tipo de mensagem vamos construir. Estas são algumas das perguntas que não nos podem quedar sem resposta em nosso plano de comunicação. Por exemplo, a quem nos dirigimos? Quem é nosso público objetivo? Que idade tem? A que se dedica? Se é homem, se é mulher? Que nível de escolaridade tem? Onde reside? Que interesses tem? Que faz em seu tempo livre? Por exemplo, uma empresa uma vez fez uma encuesta com homens que iam ao supermercado e que descobriram? Descobriram que o melhor lugar para poner os pañales era ao lado da cerveja. Al lado da cerveza. ¿Por quê? Porque o homem saía de um trabalho, iria comprar cerveja para ver um partido de futebol, por exemplo. Não estou querendo ser machista nem nada, é uma encuesta, foi a encuesta que dijo, e o homem ia comprar cerveja e aproveitava e comprava pañales. Então, hoje, em los mercados, vimos pañales ao lado da cerveja. E não sabemos por quê, porque fizeram uma pesquisa que se os pañales estavam ao lado da cerveja, iam vender mais. Então, são estudos de público, do comportamento do consumidor que temos que ter para saber como vamos trabalhar nossas marcas, onde vamos pô-las, como será seu rótulo, como vamos trabalhar toda a responsabilidade social que temos atrás de nossas marcas. Então, estes estudos, estas encuestas são muito importantes e trazem muita informação para nosso trabalho. Bueno, seguindo, como elaborar um plano de comunicação, parte 4, o mensaje. Então, o mensaje que vai dirigido a cada público. O mensaje que queremos comunicar é dirigido ao nosso público objetivo que hemos definido anteriormente, com um estilo e com tono de comunicação adequado. As claves para um bom mensagem são ser claro, conciso e direto. Claro, a gramática tem que estar sempre perfeita, uma coisa que temos que ter muito cuidado em nossas redes sociais, nossas páginas web. Parece uma coisa óbvia, mas passa muito, incluso em grandes veículos de comunicação. Hoje, com esta área da comunicação, a gente, nós periodistas, escrevimos muito rápido as notas, as coisas, e a vezes sai um erro, e isso não é bueno para a mensagem. Então, está sempre gramaticalmente correto, perfeito, com uma mensagem, um linguagem adequado a tu público objetivo. Se és um público formal, tem que ter um linguagem adequado, formal. Se és um público mais informal, ter um linguagem mais criativo, mais informal, é muito importante. Hoje estão trabalhando muitíssimo em las campanhas
Outra pesquisa também que trajeron ahora en la pandemia, como estamos viviendo tanta tristeza, tantas muertes, tanto desempleo, taxa de desempleo, mujeres perdendo empleos. Después de la pandemia, ahora una tendencia muy grande, pós-pandemia, es concentrar las campañas en la alegría, en la felicidad, usar música en las campañas, usar músicas que sean buenas, atractivas, creativas. Isso é uma tendência de mercado hoje. Tentar trabalhar um pouco de alegria, um pouco de leveza, um pouco de criatividade em nossa comunicação, porque a gente está já agotada desta pandemia e de tanta coisa triste. Então, uma encuesta agora que saiu há poucos dias, em fines de agosto, em Brasil, justamente sobre isso, sobre a importância de termos mensajes creativos y leves, alegres también en este tiempo post-pandemia. Entonces, mensaje con contenido acorde a las necesidades, a los intereses del público y también siempre nos conectarnos a los momentos que estamos viviendo en el mundo. Momentos como momentos de pandemia y otros momentos que a veces son importantes tener en cuenta para hacer los mensajes. ¿Cómo elaborar un plan de comunicación? Parte 5 son los recursos. Tenemos que pensar también, porque claro, en Brasil decimos que el cielo es el límite, entonces tenemos que tener un límite para hacer las cosas. Y cuando hablamos de fixación de presupuesto, es importante tener en cuenta, para implementar un plan de comunicación es necesario conocer con exactitud los recursos con los que contamos, los recursos materiales y no materiales, y cuánto vamos a destinar para esas acciones necesarias para alcanzar nuestros objetivos establecidos en un plan de comunicación. Entonces, precisamos tener en cuenta la partida económica a destinar, los colaboradores y recursos humanos necesarios para hacer estas campañas, las formas de obtener recursos para la ejecución del plano también. Sabemos hoy que la cuestión de los recursos es una cuestión muy importante, entonces diversificar maneras de conseguir recursos para hacer campañas de comunicación también es muy importante. Los canales, que ahí precisamos de un análisis de todos los puntos anteriores que nos proyectarán a los datos suficientes para poder elegir qué canales vamos a utilizar para comunicarnos con nuestro público objetivo. Tenemos canales de comunicación offline, serían radio, televisión, prensa escrita, revistas especializadas, atos de relaciones públicas y eventos. Los atos de relaciones públicas son muy importantes. Por ejemplo, no sé, acá en Brasil realizamos muchos desayunos acá también hacen bastante, desayunos con periodistas. Ahora que estamos en pandemia, a veces se dificulta un poco, pero es muy importante tener este lazo, hacer la relación con los comunicadores, con los influenciadores, porque no podemos solo pasar informaciones a los comunicadores, precisamos tener una relación personal, íntima con ellos. Entonces, a veces, en vez de dar una entrevista por teléfono o por Zoom, intentar hacer un desayuno, un almuerzo junto, y vos ya conocés el periodista más de perto, ya tenés una relación de confianza que es distinta, a veces, de utilizar otros canales. Y los canales de comunicación online, que son la web, los blogs, redes sociales y newsletters. Buenas, ¿cómo andan? Bien. Bueno, y la parte 8 del plan de comunicación, tras hablar, estudiado nuestro entorno, establecido nuestros objetivos,
analizado nuestro público objetivo, definido nuestro mensaje, elegido qué canales vamos a utilizar, evaluando nuestros recursos, establecido nuestro presupuesto, ha llegado el momento de ponernos las manos a la obra con acciones que ayudarán a cumplir nuestros objetivos. Para ello tenemos que elegir la acción o acciones que nos ayudarán a alcanzar cada uno. Vamos a ver. Acá. E aí, por exemplo, se temos um objetivo de aumentar 1000 seguidores e fãs em redes sociais, então as ações deveriam ser publicar posts diariamente de interesse da minha comunidade, utilizar o Facebook Ads para promocionar as publicações que mais interessam aos meus usuários. É muito importante hoje em Facebook usar a promoção de los posteos, porque realmente esta plataforma, que é uma plataforma altamente capitalista, e então hoje é muito difícil atingir objetivos com Facebook sem promocionar, sem investir um pouco de recursos em Facebook para promocionar nossas atividades. O calendário de ações, cada ação terá uma duração determinada. Temos sempre que ter em conta isso, que as ações têm início, meio e fim, na continuidade. Algumas ações de comunicação se repetem todos os dias, como por exemplo posteos em Facebook ou em Twitter, que o saudável é ter posteos diários e pontuais. Então, por lo tanto, para ser um calendário é importante ter algumas ferramentas. A mim me gusta o Google Calendário, que eu já falei, e também um aplicativo que tem para celular e tem também para baixar em la computadora, que se chama Monday. É uma ferramenta muito boa, muito sencilla e criativa para trabalhar calendário de ações. E, por fim, a evaluação de resultados. ¿Cómo dijiste que se llama? Ay, perdón, se llama Monday. Monday. Exatamente. Gracias. Isso, é sensacional. É muito sencilla, uma aplicação muito sencilla, fácil de usar e que traz bons resultados também para hacer calendários. E podemos também compartilhar o calendário com o equipo, com os colaboradores. Então, para mim, é uma ferramenta que funciona muito bem. Já vamos entrar nas dúvidas, na troca de conhecimento. Agora, a última parte é a avaliação de resultados. Por último, nada serve desarrollar todo o anterior, tudo isso, se afinal não medimos os resultados. Então, a avaliação de resultados nos indicará se estamos cumprindo os objetivos ou se, em caso contrário, devemos melhorar ou cambiar algumas ações levadas a cabo para seu cumprimento. Então, é importante também, quando estamos pensando em que ações vamos fazer na comunicação, saber se essas ações são medíveis, mensuráveis, porque é muito importante mensurar resultados, saber se estamos no caminho. Por exemplo, depois vamos falar mais adelante com redes sociais sobre Google Analytics, ferramentas que trazem avaliação de engajamento, quantas pessoas estamos alcançando. Então, a mim me gusta esta coisa de trabalhar em redes sociais, porque ali sabemos exatamente a que público estamos chegando, a quem falta chegar, se estamos crescendo, se estamos ganhando seguidores ou não, que tipo de seguidores estamos ganhando. Então, é muito importante trabalhar ações que são mensuráveis. Bueno, acá dejo mis referências, a bibliografia. Agora deixo para as dúvidas e depois, se há tempo, eu pongo nos vídeos de exemplos de trabalhos. Bueno, Julio. Si quieres, dejamos de compartir pantalla, así nos vemos todos. Ya tengo algunas consultas acá. La primera que recibimos por el chat es de Richard y que plantea si la cartelera sigue siendo un método válido de comunicación interna, la cartelera en el lugar. No sé, Richard, si quieres ampliar, pero creo que está clara la consulta.
¿Puedo contestar ya? Sí, sí, perfecto. La cartelera serían los murales ¿no? Los carteles este sí, sí. Sabe que a mí me encanta esta cosa porque primero de todo, yo no creo que toda la tecnología que viene, esta tecnología sustituye lo que estaba antes, no sustituye. La tecnología agrega cosas. Entonces, los medios tradicionales, como radio, TV, tienen que tener sus lugares, sí, y los carteles, por ejemplo, los murales, que es una cosa que usábamos há muchos años, es una herramienta que no puede dejar de estar. Por ejemplo, ahora en la pandemia, estamos usando muchísimo los murales en las empresas, las organizaciones, las instituciones, para ya decir los protocolos, cómo podemos nos cuidar, cómo podemos nos cuidar unos con los otros. Entonces, los carteles son utilizables y son muy importantes para tener allí una herramienta que es muy práctica porque está allí y está muy fácil de mirar. Entonces, es una herramienta muy importante y debemos tener en cuenta y es sin costo también, no tiene costo. Entonces, muy bueno. Muy bien, muchas gracias. Esa era la consulta, porque vieron que la parte de las carteleras, últimamente, al menos en el caso mío, visto un poco restringido cada vez menos, tipo una cartera sindical y muy poquita cosa más. Te escucha un poco mal, Richard. A ver si puedes mejorar. Hola, ¿me escuchan Ahora ahora sí, mejor? ahora sí. Lo que pasa es que con una pequeña cada vez en la vuelta, vieron que a veces se complica. No, les decía que la cartelera en general, en mi experiencia, se ha visto cada vez más reducida a una pequeña cartelera sindical, ¿tá? Y en realidad en alguna cooperativa vieja la utilizan como en la vieja etapa de ellos, y en realidad tienen frases nuevas, imágenes nuevas en esta nueva etapa, y está muy bueno eso, es un motivador importante, pero cada vez yo lo he visto menos. Por eso preguntaba si seguía siendo válido como una herramienta de explicación interna. Gracias. Gracias, Richard. Otra consulta que, bueno, acá se plantea desde la Secretaría de Redenti si tú nos puedes sugerir algunas estrategias para ampliar la cantidad de usuarios o seguidores en las redes. Supongo que ese tema lo vas a trabajar en el último taller cuando hablemos de redes sociales. Correcto. Rosana, no sé si fuiste tú que planteaste, va en el último taller donde exclusivamente se va a hablar de redes sociales, específicamente. Muchas gracias, Julio. No, de nada. Otra consulta que me llega por acá es que normalmente decimos en las organizaciones que todos somos comunicadores. Entonces, la consulta es ¿qué rol juega el comunicador institucional si todos somos comunicadores? Y sobre todo en un proceso de negociación, cuando se habla del portavoz o del vocero, es decir, ¿cómo juega esta relación entre esos roles que de alguna manera unos son más profesionales que otros, pero donde la comunicación es importante entre todos? Muy buena pregunta también, como la de la papelera, es muy buena esta pregunta, porque todos sí somos comunicadores y nosotros estamos trabajando ahora una conferencia de comunicación continental sindical, yo estoy organizando ahora, y una de las líneas de la conferencia es exactamente esa. Nosotros no acreditamos que la comunicación hoy es hecha por periodistas solo o por publicitarios o por la gente de la comunicación. No. Los comunicadores somos todos nosotros. Todos somos comunicadores desde siempre, desde siempre. Y la comunicación verbal o escrita es la forma más antigua que todos nosotros tenemos de diálogo. Entonces, la clave hoy es tener grandes, como estamos haciendo ahora, formación y educación para todos los que son comunicadores en una empresa, porque ellos van a ser
todos sendo colaboradores não precisam ser periodistas da cooperativa, da instituição, não precisam ser da área de marketing ou da comunicação de uma instituição. Pode ser qualquer colaborador, pode ser ótimo comunicador de sua empresa, de seu produto, de sua cooperativa. Por exemplo, agora estamos trabalhando em Brasil e vamos a ter agora eleições em 2022. Vamos ter eleições em 2022. Então, sabemos o rol, por exemplo, nós que somos de uma confederação sindical, o rol do sindicalismo em uma eleição. Então, já estamos começando a ser em Brasil, com a CUT Brasil, multirones, são multirones, não sei se é a palavra cá, são atividades grandes para todos os sindicalizados, os milhões de sindicalizados da CUT Brasil, da UGT Brasil. Vamos fazer treinamentos para todos, porque todos serão porta-vozes nas eleições, porque vamos precisar trabalhar todos juntos nas eleições de 2022 e precisamos ter a gente treinada para isso. ¿Por quê? Porque todos nós somos comunicadores, pero nem todos temos a responsabilidade da comunicação. Os princípios que estudamos em comunicação, que sabemos que nem todos nós periodistas seguimos, né? E deveriam seguir, pero deveríamos todos seguir nossos princípios, nossos valores de comunicação com responsabilidade. Então, todos nós temos capacidade de mídia, pero nem todos nós temos responsabilidade de mídia. Então, é muito importante ter esta responsabilidade quando estamos falando por uma cooperativa, por uma instituição, porque não podemos nos olvidar que representamos nossa instituição sempre, em todo o que comunicamos. Só uma coisa mais que me recordei, agora falando deste mutirão, sabemos que fizeram agora com puxando um pouco para este lado que trabalho, de movimento sindical, nos Estados Unidos agora, uma das mais grandes centrais sindicais dos Estados Unidos, a AFL-CIO, foi uma das responsáveis da eleição de Biden. Foi muito importante, foi fundamental na eleição de Joe Biden, porque eles fizeram estes mutirões para capacitar a gente, para que a gente trabalhasse em blocos para entrar em contra Donald Trump. Também não estou fazendo posicionamentos políticos, estou explicando uma estratégia que tiveram e foi uma estratégia muito importante para a eleição de Biden em Estados Unidos. Caroline, acá se plantea también de que cuando hablamos de procesos de negociación, una cosa es lo que hace el negociador y otra cosa es cómo se informa al resto o cómo se transmite. Entonces, me parece que por lo que tú planteas, en realidad quien se tiene que capacitar en comunicación es el negociador y no transformar un comunicador en negociante. A ver si esa es la lógica de la importancia de la comunicación desde el punto de vista de la comunicación en los procesos de negociación. Sí, la comunicación en los procesos de negociación es fundamental, fundamental. Y una cosa también que tenemos que aprender en la comunicación y la negociación colectiva es porque la gente trabaja muchísimo con los ejemplos prácticos. Entonces, por ejemplo, tenemos que saber cuando un país, una negociación colectiva que tuvo suceso, por ejemplo, hicimos eso estos días, uma negociação coletiva de sucesso em Panamá. Temos que divulgar, dizer como trabalharam, como foi este processo, como passou este processo e como lograram a vitória neste processo. Temos que divulgar amplamente esse tipo de notícia para que as pessoas sepam
la potencialidad de la comunicación en una negociación colectiva, la potencialidad de movilización que hay, porque para movilizar precisamos visibilizar las cuestiones, precisamos difundir y divulgar las movilizaciones, entonces es muy importante, fundamental. Para cerrar el tema de las carteleras, y le pasamos la palabra después a Richard, que había pedido, pone Inés, me encantan las carteleras, pero tengo la impresión de que las personas no las miran. Tal vez debamos desarrollar más la creatividad en la herramienta. Además dice que es muy productivo el taller de hoy. No sé qué sugieres con respecto a la creatividad en la herramienta cartelera. Sobre eso, hablamos un poco sobre qué están haciendo ahora en las organizaciones, están haciendo muchísimo, que son estos displays en los corredores, elevadores, en los espacios comunes de las organizaciones, en estos displays que ahí son pantallas que pasan las actividades, los recados, los recordatorios, los encuentros, las charlas, los cursos. Allí es un canal de comunicación para los colaboradores que para quien cree que la papelera, la cartelera, los carteles ya están un poco ultrapasados, es una herramienta buena de utilizar. Ahora ya no está tan cara como era antes, pero que puede salir caro ahí es la producción de contenido, porque sabemos que la producción de contenido audiovisual para hacer con calidad a veces sale cara también. Entonces es importante para las organizaciones hacer cooperaciones también para producción audiovisual, para abastecer de contenido estas pantallas, estos displays en las organizaciones. Pero es una herramienta que funciona muchísimo y que los colaboradores pueden aprovechar momentos que están en espacios comunes para mirarlos. En los ascensores es utilizada muchísimo las pantallas electrónicas. Gracias, Caroline. ¿Tu pregunta, Richard? Buenas tardes para todos. Gracias, Julio. Sí, la verdad que hay que aprender y hay que formarse en el área de comunicación y cómo manejar la comunicación, más hoy que estamos en una era totalmente digital, cómo planificar, cómo mostrar nuestra marca, cómo trabajar justamente en el mercado, cómo identificar y hacia dónde hay que apuntar. Pero supongo que eso va a profundizarlo en los 3 módulos restantes que le quedan. Sí hay una cosa que me impacta y no es la primera vez que lo siento, y creo que es justamente hasta dónde pasamos el horizonte o la línea aquella de la asociatividad, la integración en la asociatividad, la integración en la cooperativa y lo que es la vida personal de cada integrante. Porque si no me equivoco, también ella se refería en algún aspecto de tener cuidado cómo manejamos nuestras redes sociales y cómo manejamos nuestra vida personal en las redes. Esto a las cooperativas no le creará un conflicto si nosotros también ponemos nuestra vista en la vida personal de cómo manejan las redes los asociados, o realmente tenemos que también incluir en el reglamento interno cómo manejarnos en las redes sociales, porque sé que las empresas privadas tienen esa mirada y a veces lo usan como excusa para sacarse a algún personal que no desean tenerlo más en su integración, pero en las cooperativas estamos muy lejos de hacer esas actividades. ¿Será conveniente? Esto es la pregunta que yo me hago hoy. Gracias, Richard. Caroline. Gracias, Richard, por tu participación también muy importante, porque este tema es un tema que tenemos que hablar sobre este posicionamiento de la gente, porque en Brasil a veces hicimos algunos entrenamientos en empresas y hablamos, acá no sé si se dice el número de persona física, que en Brasil decimos que nuestro CPF, que es su identidad, la persona física,
de la persona jurídica que está ligada a la empresa. ¿Por qué? Porque la gente no puede, por ejemplo, un ministro hoy, un ministro, él no puede se olvidar en un momento que mismo que esté en su Twitter personal, hablando de su vida personal, a medianoche que sea, él no está dejando de ser ministro en aquel momento. Entonces, todo lo que habla, todo lo que escribe, todo lo que comunica, va a impactar en su imagen personal, va a impactar muchísimo. Entonces, es muy importante tener mucho cuidado, principalmente la herramienta. Vamos a hablar también sobre eso con redes sociales, pero la herramienta que yo creo que sea la más peligrosa de todas, con esta cuestión de cometer errores, es el Twitter, porque el Twitter es la más instantánea, es aquela cosa del momento. Você está con la cabeza llena, está ali, naquele momento está bravo con alguna cosa y es instantánea. El Twitter es la herramienta de las más instantáneas que tenemos. Entonces la gente no procesa, no piensa, no se acalma antes de escribir. Y escribe y ahí comete un error. Sale con una frase mal, sale con un posicionamiento mal, sale con alguna cosa que sea conectada con valores que no están conectados al cooperativismo, por ejemplo. Entonces, la gente que está conectada al cooperativismo, yo creo que debe tener más cuidado ainda, más cuidado todavía. ¿Por qué? Porque somos ligados a principios y valores muy conectados a responsabilidad social, ao mutualismo, a cooperación, a solidaridad. Entonces, no podemos nos esquecer de sermos solidarios en nuestros mensajes. Si logramos un mensaje que es, como yo dije há poco tiempo atrás, si ponemos un mensaje que sea, encuentra estos valores, mesmo que sea tu cuenta personal, no deja de ser parte de una organización o de una institución. Son partes de institución a todo el tiempo, a toda hora. Entonces hay que cuidarnos muchísimo. ¿Es posible separar la comunicación de la vida personal al rol institucional? Porque en este momento parece que está como todo muy entreverado, ¿verdad? Sí, me parece muy... Yo no creo que logramos separar las cosas así, que conseguimos lograr, porque la gente está comunicando a todo el tiempo, somos comunicadores a todo el tiempo y no tenemos como separar. Ah, no, por la noche yo me preocupo con responsabilidad social, pero al día no, de día me preocupo porque estoy trabajando y de noche que estoy en casa no. Yo creo que eso es imposible. Yo creo que todo el día y cada vez más es más difícil separar la vida personal de las otras cosas. Es muy difícil. Claro, ahí es otra discusión, por ejemplo, es la discusión que ahí ya es otra cosa sobre, por ejemplo, teletrabajo y el uso de WhatsApp como rede social. Ahí ya es otra cosa. Ahí sí tenemos que separar, porque es una cuestión laboral de horario de trabajo. No podemos pasar un mensaje para un funcionario, un colaborador que no trabaja a las 10 de la noche, a medianoche. Entonces, ahí ya es otra cuestión de separar el personal del laboral, no por una cuestión de contenido o de mensaje, por una cuestión de horarios de trabajo, por ejemplo. No sé si me explico. Caroline, acá Jenny nos dice, súper importante la comunicación, considero muy complejo el proceso de la comprensión del mensaje que el emisor transmite al receptor. Muchas veces el receptor escucha no para comprender, sino para responder, y eso dificulta aún más la transmisión correcta de la información.
¿Algún tip que aconsejes para lograr una adecuada y completa comunicación, más cuando el público es tan diverso? Sí, esto también es muy importante porque antes trabajábamos el mensaje como el mensaje que sale, que va directo de un receptor, como una transferencia la comunicación no puede ser vista como una transferencia, tiene que ser vista como una construcción conjunta con el receptor. Hoy la más grande, el más grande cambio que tenemos en la comunicación con las redes y la internet es que el receptor hoy tiene que sentirse parte del mensaje, parte de nuestra comunicación. El receptor hoy no tiene más una idea pasiva. Los receptores no son receptores pasivos. Ellos tienen que ser parte de la comunicación. Nosotros tenemos que hacer interacciones con los receptores. Ellos no son más pasivos, simples receptores. Son activos en la comunicación. Y ese es un punto muy importante que tenemos que trabajar para evolucionar en las comunicaciones institucionales. Hacer con que el receptor sea parte también de nuestros mensajes. No sé, Jenny, si era lo que tú habías preguntado, si lo quieres complementar. Jenny, ¿está por allí? Sí, clarísimo, nos dice Jenny. Bien, no sé si es por el tema de la hora, por la presión deportiva, pero por ahora no tenemos más preguntas. Acá sí. Dice Ana Sosa, de nuestro trabajo vimos que la mejor manera en que llegamos mejor con la información es a través de un boletín mensual. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Caroline? El boletín mensual es, nosotros como cuando vamos a hacer consultorías a las empresas e instituciones, nosotros gostamos mucho de indicar los boletines porque son maneras de hacer un resumen de todo lo que hicimos. Por ejemplo, si vamos a hacer un boletín mensual, ahora trabajamos muchísimo también con los boletines quincenales, porque estos boletines, ellos dan un resumen de lo que hacemos y nos guían para ver cuáles son los próximos pasos también, y dejan que toda la institución sepa, esté informada de todo lo que está pasando, porque todo lo que estamos hablando está con la información al centro. La gente hoy precisa estar informada, los asociados precisan estar informados, precisam saber de todo que está passando. Por exemplo, agora as empresas já não têm tantas salas, já não estão trabalhando mais separadas por salas ou separadas por espaços distintos. Estão hoje usando muitíssimo aquela coisa horizontal, com todos juntos, não estão mais separando por setores, para que todos sepam o que está passando, para que todos tenham informação, porque todo isso, tanto nas redes como nos boletines, tanto para os associados, os colaboradores, como para o público de afuera, para a prensa, para as redes, tudo isso está focado em informação. Hoje não podemos tomar uma decisão acertada sem informação. Hoje vos não podeis pensar em um viagem sem informação, sem buscar informação, sem saber se a fronteira está aberta ou está cerrada, como tem que bajar em um país, se tem que estar com a vacuna, como tem que estar informado para tomar decisões. Tem que ser bem informado para ter um poder de toma de decisões. Por isso, creio que este curso, não só da parte de comunicação, este curso inteiro, hablando de negociação coletiva, é tão importante para todos nós outros, porque a toma de decisões passa por isso. Quanto mais informados, mais bem informados estamos,
menos chance de equivocarse tenemos. Estela de la Casa, ¿tú habías pedido la palabra? Parece que no. Comentarles que más allá de los próximos talleres que vamos a tener con Caroline, ella plantea una discusión para el foro, un desafío, que lo encabeza de la siguiente manera: lo van a tener en el Classroom como para seguir intercambiando. Dice Caroline: actualmente la comunicación se ha convertido en uno de los desafíos centrales de las organizaciones. La comunicación en uno de los ejes centrales de la empresa cooperativa. Es por medio de la comunicación que existe una mejor relación entre asociados, ejecutivos y trabajadores en general, y esto se refleja en el trato con los diversos actores que intervienen en la vida de la cooperativa. Y entonces nos consulta si en la estructura organizativa de su cooperativa existe un sector exclusivo responsable de la comunicación, si la organización trabaja con planes y estrategias de comunicación para el público interno y externo, y yo le agregaría acá que pueden aportar las experiencias que tengan y las dudas al respecto de cómo mejorar la parte de la comunicación organizacional, siempre pensando en cómo, como dice ella, se refleja en una buena negociación, porque la negociación en las cooperativas no solamente es una negociación colectiva con los empleados contratados, sino que estamos permanentemente negociando con la asamblea, con el consejo directivo, con los distintos estamentos que tiene la propia cooperativa. Entonces, desde ese punto de vista nos parece que aquí tenemos muchísimo para desarrollar, sobre todo teniendo en cuenta lo que Caroline plantea como un desafío central de las organizaciones, donde una falla de comunicación puede tirar abajo todo un plan de trabajo, porque se comunicó mal, se entendió mal, se interpretó mal, y por lo tanto se tomaron decisiones equivocadas de alguna manera. Si no hay más intervenciones, estaríamos cerrando por este jueves para ser coherentes con lo que dijimos al principio, y los estamos invitando para que sigan participando. A ver, tengo de Richard. Se puede decir que nuestra imagen digital o el uso de las redes lo pueden ver o analizar como nuestro subconsciente. Debemos mostrar en nuestras redes que usamos más el cooperativismo, así mostrarlo y decirlo. Bueno, tema para muchísima discusión que seguramente encararemos en el taller vinculado con las redes sociales, supongo, Carol. Sí, total. Richard, muchas gracias otra vez. También, Richard, además de eso, que podemos hablar después en la clase sobre redes, Richard estaba planteando también una duda sobre la cuestión de estar 24 horas pensando en trabajo. Yo creo que no podemos vivir así, no podemos vivir así, conectados y pensando en el trabajo en 24 horas y pensando que nuestras redes tienen que estar para el trabajo en las 24 horas, de forma alguna, nunca, jamás, porque nosotros precisamos tener nuestros tiempos privados para que la vida también vale la pena. Entonces, lo que yo decía es que no podemos nos olvidar cuando estamos nos comunicando para no cometer errores comunicativos cuando estamos publicando alguna cosa, mesmo que sea personal. Entonces, es ese cuidado que precisamos sempre plantear se quando estamos posteando uma coisa de um amigo, se não estamos sendo preconceituosos com alguma coisa, porque a vezes é uma brincadeira, está postando ali na rede de um amigo, pero está passando um mensagem preconceituoso, com preconceito, com algum valor que não esteja ligado a esses princípios que nós planteamos. Então, é esse cuidado que eu creio que deveríamos pensar sempre. Muy bien, Caroline. Muchas gracias a todos. Como dicen por allí, que gane Uruguay. Y los invitamos entonces para seguir en el próximo taller con Caroline, donde les recordamos el próximo jueves, ahí sí no con esta presión del partido que de alguna manera nos cruza a todos y que también nos
nos permite comunicar de otra manera las emociones, ojalá que sean positivas, donde va a trabajar sobre todo el tema de los canales y los medios de comunicación. Todos sabemos la fuerza, se habla de que los medios de comunicación son el cuarto poder en muchos países, en las organizaciones también, y seguramente a todos nos ha pasado de haber tenido alguna muy buena experiencia con medios de comunicación, pero también alguna muy mala experiencia que de alguna manera también nos ha afectado. Entonces, nos parece muy importante cómo plantear el tema de la técnica para dar entrevistas, cómo hacemos los comunicados de prensa, cómo gestionamos la crisis, cómo negociamos en realidad con los medios de comunicación. Yo creo que tenemos un desafío súper interesante porque el medio de comunicación también es una imagen de lo que vamos a estar haciendo de nuestras organizaciones para con el público en general y planteando de alguna manera que somos organizaciones diferentes. Caroline, muchísimas gracias por tus aportes y nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias a todas y todos a esta participación tan importante, tan diversa. Para mí fue muy bueno y súper importante tener la participación de todos. Agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y no vamos a perder la semana que viene porque vamos a hacer un entrenamiento específico como yo daba en Brasil para algunos ministros, estas cosas, chamamos de media training en Brasil, porque los brasileños les gustan usar estas expresiones en inglés, pero son maneras específicas que vamos a trabajar semana que viene de hablar con los medios y cómo hablar en los medios, cómo hacer entrevistas, en fin, no percan. Gracias, Caroline. Nos estamos viendo. Gracias a todos. Hasta el jueves. Chao, chao. Saludos para todos hasta el jueves.